Alto, manos en la cabeza, ahora. Estoy en órdenes oficiales. Puedo mostrar mi identificación militar. No alcance, queda detenido. Coincide con la descripción. Señor, alto. Póngase las manos en la cabeza. Ahora. El pasillo del aeropuerto ya está tenso cuando la orden retumba. Un anuncio por altavoz se repite con una voz calmada y sintética. Algo sobre procedimientos de seguridad y por favor permanezcan donde están. Mientras los viajeros se quedan congelados a media zancada, con maletas rodantes y vasos de papel. Cerca de la puerta C12, un hombre con un abrigo marinero azul marino está pegado contra un pilar de vidrio y aluminio cepillado. Su pase de abordar cae al suelo y aletea. Sus palmas están abiertas, los dedos separados, como si intentara demostrar que no tiene nada en las manos. Estoy viajando con órdenes oficiales, dice. Su voz es estable, controlada, casi demasiado tranquila para la escena. Puedo mostrarles mi identificación militar. A un oficial joven ni siquiera mira el portacredenciales en la mano del hombre. ¡No meta la mano!, espeta el oficial, más fuerte. Coincide con la descripción. Queda detenido. Otro oficial se coloca detrás del hombre y cierra las esposas con un clic que atraviesa el ruido del aeropuerto como una cerradura. Y entonces, mientras una pequeña multitud empieza a formarse, teléfonos alzándose, susurros propagándose, alguien dice la frase que perseguirá a esta ciudad durante meses. «Lo paramos porque se veía español», murmura una voz, impaciente, como si eso lo explicara todo. No lo explica. No cuando el sospechoso es un veterano oficial de la Marina de los Estados Unidos, con más cintas de servicio que los oficiales tienen años en el trabajo. No cuando la detención ocurre durante una alerta aeroportuaria, zona con cámaras en todas partes y el miedo listo para dispararse. Y definitivamente no cuando la demanda termina con un acuerdo de $12,7 millones que hace que el director de finanzas de la ciudad mire una hoja de cálculo como si estuviera sangrando. Porque para cuando la ciudad firme ese cheque, la pregunta ya no será si los oficiales tenían intención de ser racistas. La pregunta será ¿por qué una placa, una identificación y una vida entera de servicio no sirvieron de nada en el momento que más importaba? Para proteger la privacidad, los nombres, las ubicaciones y algunos detalles han sido reconstruidos. Esto es un compuesto ficcionalizado, inspirado en patrones recurrentes descritos en litigios de derechos civiles relacionados con detenciones en aeropuertos y perfilamiento discriminatorio. Moti se llama Capitán Rafael Vega, 49 años, 2 décadas en la Marina. El tipo de oficial que ha sido desplegado tantas veces que ya no habla de eso en la mesa. Habla en frases medidas, escucha más de lo que habla y se mueve como alguien que aprendió temprano que la compostura puede ser una armadura. Rafael también es latino, herencia puertorriqueña, apellido español, bilingüe, el tipo de hombre que puede cambiar de inglés a español sin pensarlo. En el barrio donde creció, eso era normal. En ciertos espacios ahora se vuelve un foco. La mañana en que el aeropuerto entró en estado de alerta, Rafael no estaba pensando en nada de eso. Estaba pensando en el tiempo. Tenía un vuelo a las 10:05 de la mañana desde Harbor City International y se iba rumbo a una conferencia de defensa donde debía hablar sobre algo dolorosamente aburrido y absolutamente esencial: la preparación logística. La maquinaria silenciosa que mantiene a los barcos abastecidos, a las tripulaciones alimentadas y a los horarios en pie. Había dormido 3 horas, empacó a oscuras, besó a su esposa en la frente y condujo él mismo al aeropuerto porque no quería despertarla. Hizo check-in a las 8:12 de la mañana. Pasó por la fila regular de seguridad con la eficiencia aburrida de alguien que lo ha hecho demasiadas veces. Portátil afuera, zapatos puestos, cinturón por la bandeja, sonríe con educación, avanza,
A las 8:41 de la mañana le envió un mensaje a su oficial ejecutivo. Pasé seguridad. Embarco en 1 hora. A las 8:46 cambió el tono del aeropuerto. No fue una sirena, no exactamente. Fue una ondulación. Y un agente de seguridad corriendo. Una agente de puerta deteniéndose a mitad de frase. Un grupo de policías aeroportuarios moviéndose rápido, cabezas inclinadas hacia radios. Luego sonó la voz por altavoz, calmada y firme. Atención pasajeros, debido a una situación de seguridad, por favor permanezcan en la terminal. Sigan las instrucciones del personal del aeropuerto. Una situación de seguridad. 2 palabras que hacen que la imaginación de todos se dispare. Rafael se detuvo cerca de un kiosco de café y miró los monitores. Su puerta seguía mostrando "a tiempo". A su alrededor, la gente empezó a susurrar. Algunos acercaron a sus hijos. Otros revisaron el teléfono, como si el teléfono pudiera explicarlo. Rafael no entró en pánico, no porque fuera intrépido, sino porque había aprendido la diferencia entre pánico y acción. Esperas y no observas, no te conviertes en el problema. Una mujer a su lado dijo: ¿Es una bomba? Un hombre respondió: Seguro no es nada. Y una tercera persona, voz baja, urgente, dijo: Están buscando a alguien. Ahí Rafael sintió el primer pinchazo de algo que todavía no podía nombrar. No era miedo, era reconocimiento, porque buscar a alguien en un lugar abarrotado rara vez significa una persona específica. Casi siempre significa una descripción. Y las descripciones, cuando son vagas, se vuelven peligrosas. La alerta del aeropuerto empezó con una llamada de un contratista privado, una de esas compañías de seguridad tercerizadas que los aeropuertos contratan para vigilar cámaras y patrullar pasillos. Un supervisor vio a un hombre dejar una mochila cerca de un corredor de servicio y alejarse. En el video, el rostro del hombre estaba parcialmente cubierto por una capucha. El supervisor llamó a la policía del aeropuerto. Posible bolsa sin atender, reportó. Sujeto masculino, estatura media, chaqueta oscura, posiblemente hispano. Se dirige al concurso C, posiblemente hispano. Esa frase hizo lo que siempre hace. Abrió la red hasta que se convirtió en una red para cualquiera que pudiera ser empujado dentro de la categoría. La policía del aeropuerto escaló a una alerta en toda la terminal. Empezaron a detener a personas cerca del concurso C que coincidieran con la descripción general. Les dijeron que fueran proactivos, que evitaran el peor escenario, que actuaran primero. Y cuando le dices a un ser humano que actúe primero, también le estás diciendo que adivine. Y el oficial Tyler Boone tenía 26 años y llevaba 6 meses fuera de la academia. Había pedido asignación en el aeropuerto porque le sonaba más seguro que patrullar calles. Le gustaba la idea de estructura, perímetros fijos, cámaras, protocolos claros. Pero esa mañana, la estructura fue exactamente lo que se rompió. La radio de Tyler crepitaba con actualizaciones que llegaban demasiado rápido. Bolsa sin atender, sujeto moviéndose, posible amenaza, procedimientos de bloqueo concurso C. Su sargento, Marla Dunn, caminaba tan rápido que Tyler tenía que medio trotar para seguirle el paso. Dunn tenía 15 años en el puesto y una reputación de poner control. Era el tipo de supervisora que creía que dudar era debilidad. Mientras avanzaban por el pasillo, Dunn señaló. ¿Lo ves?, preguntó. Y Tyler siguió la línea de su mirada. Rafael estaba cerca del kiosco de café, manos en los bolsillos, cabeza girada hacia un monitor, como la mitad de la terminal. Pero el abrigo de Rafael era oscuro, su cabello era oscuro, y su rostro, bajo las luces duras del aeropuerto, leía hispano para alguien que ya estaba preparado para ver a un sospechoso. Dunn no redujo la marcha. «Ese es», dijo. A Tyler se le apretó el estómago. «¿Cómo lo sabes?», preguntó. Dunn no respondió la pregunta. Dio la orden que pesa más que la lógica. «Muévanse», espetó. Se acercaron a Rafael por detrás y por un costado.
2 ángulos, bloqueando movimiento. Un tercer oficial, el oficial Kemp, entró de frente. Rafael los notó medio segundo antes de que hablaran. Se giró por instinto, ojos escaneando rostros, leyendo postura. Vio los chalecos, y vio las manos cerca de los cinturones. Vio la velocidad, y hizo lo que había entrenado a reclutas a hacer cuando se acercaban a situaciones inciertas: mantener las manos visibles. Dejó su vaso de café en el mostrador y levantó ambas manos apenas. «Buenos días», dijo. La sargento Dunn no devolvió el saludo. «Señor», dijo cortante, «aléjese de la bolsa». Rafael parpadeó. «¿Qué bolsa?», preguntó. «No te hagas el tonto», espetó Dunn. «Manos en la cabeza». La frase «no te hagas el tonto» cayó como un veredicto. Le dijo a Rafael algo crucial en un solo segundo. Ya habían decidido. Inhaló, despacio. «Sargento», dijo, manteniendo la voz pareja. «No sé de qué me está hablando. Estoy viajando. Tengo identificación». «En la cabeza», repitió Dunn. Rafael cumplió. Sus manos subieron y se entrelazaron detrás de su cabeza, codos afuera, en una postura que conocía demasiado bien, porque había visto a demasiados civiles obligados a adoptarla. A su alrededor, la gente empezó a grabar. Una mujer dio un paso atrás con su hijo. Alguien susurró: «¿Qué está pasando?». Tyler se acercó, ojos fijos en las manos de Rafael, como si las manos pudieran decirle quién era una persona. Rafael habló de nuevo, más calmado de lo que la escena merecía. «Soy el capitán Rafael Vega, Marina de los Estados Unidos», dijo. «Si me dice qué necesita, puedo mostrar credenciales». Los ojos de Dunn lo recorrieron. «Capitán», repitió, escéptica. «Ajá». Rafael sintió el pinchazo de esa palabra. «Ajá». La misma palabra que había escuchado en otros contextos, otros espacios, otros momentos donde alguien lo miraba y decidía que su título era imposible. El oficial Kemp se metió. «La billetera», exigió. Las manos de Rafael seguían detrás de su cabeza. «Mi billetera está en el bolsillo izquierdo», dijo Rafael. «¿Puedo sacarla despacio?». La mandíbula de Dunn se tensó. «No se mueva», ordenó. Rafael se quedó quieto, los codos ardiendo. «Entonces sáquela usted», dijo. Kemp metió la mano en el bolsillo y sacó una billetera de cuero. La abrió rápido, revisando una licencia de conducir y una tarjeta TSA PreCheck. Nombre hispano. Dirección local. No era la claridad que ellos querían. Kemp encontró detrás de la licencia la identificación militar de Rafael. Common Access Card, la que se usa para acceso a bases y viajes oficiales. La levantó. «Esto podría ser falso», murmuró. Los ojos de Rafael se abrieron apenas. «No lo es», dijo. «Puede verificarlo». Dunn no tomó la tarjeta, ni la miró lo suficiente como para fingir que verificaba. «Date la vuelta», ordenó. Rafael se quedó helado. «¿Qué?», preguntó. «Date la vuelta», repitió Dunn. «Manos atrás». «Sargento», dijo Rafael, voz más tensa. «No he hecho nada malo. Tiene mi identificación. Puede...». Dunn dio un paso. «Coincides con la descripción y no estás cooperando», dijo. «No estás cooperando». Rafael casi se rió, pero lo que salió fue un soplido corto. «Estoy quieto», dijo. «Mis manos están en mi cabeza». Dunn asintió una vez, como si ya hubiera terminado la conversación. «Kemp», dijo. «Esposas». El metal cerró, y en algún lugar detrás de ellos, el teléfono de un testigo captó las siguientes palabras de Dunn, bajas e irritadas, pensadas solo para oficiales. «Se ve español», eso fue lo que dijeron. Eso fue lo que dijeron, como si ellos fueran la Constitución. A Rafael lo llevaron, esposado, a través de la terminal hacia una oficina de seguridad con paredes de vidrio. Cada paso sonaba más de lo que debería, porque la humillación tiene volumen incluso cuando el lugar está quieto. La gente miraba, algunos con curiosidad, otros con incomodidad, unos cuantos con esa expresión que dice:
Algo habrá hecho. Rafael mantuvo el mentón nivelado. No por orgullo, por supervivencia. Dentro de la oficina, Dunn lo acomodó en una silla y le dijo que se sentara. Rafael se sentó, muñecas apretadas en esposas, sintiendo el borde plástico del apoyabrazos clavarse en los antebrazos. Una cámara en la esquina parpadeaba en rojo. Dunn habló por radio. «Sujeto masculino detenido», dijo. «Dice ser militar, hispano, abrigo oscuro. Concurse C, lo traemos. Dice, no identificado. Dice». Tyler se quedó cerca de la puerta, observando, intentando mantener la respiración estable. Aún era lo bastante nuevo como para sentir el calor de la adrenalina, como si eso fuera prueba de que estaba haciendo su trabajo. Rafael lo miró. «Oficial», dijo en voz baja, «su sargento tiene mi CAC. Puede llamar al número del reverso. Puede llamar al oficial de guardia de mi mando». «Puedo». Dunn lo cortó. «Aquí no mandas tú», espetó. La mandíbula de Rafael se tensó. «No lo intento», dijo. «Le estoy pidiendo que verifique. Es su trabajo». Dunn se inclinó. «Estás en una alerta aeroportuaria», dijo. «Mi trabajo es detener amenazas». «Y su trabajo es distinguir amenazas de viajeros», respondió Rafael. Por un instante, los ojos de Dunn chispearon. Luego se giró hacia Tyler. «Registra su bolso», ordenó. Y el bolso del portátil de Rafael lo pusieron sobre la mesa. Tyler lo abrió con guantes. Portátil, libreta, un juego de órdenes de viaje dobladas, una carpeta de presentación de la Marina con un sello. Tyler se detuvo en el sello. «¿Qué es esto?», preguntó, más para sí que para cualquiera. Rafael respondió, calmado. «Órdenes oficiales», dijo. «Estoy viajando por trabajo». Dunn le arrebató las órdenes y las escaneó rápido. Su expresión se tensó al ver membrete y firmas. No se disculpó. No lo desesposó. Sacó el teléfono. «Despacho», dijo. «Corran el nombre». Rafael sintió que algo se movía en el pecho. No alivio, porque que recién ahora estuviera corriendo su nombre significaba una cosa. Las esposas llegaron antes que la verificación, y ese orden importa. Afuera, la alerta continuaba. Veo un segundo equipo localizó la mochila sin atender cerca del corredor de servicio. Evacuaron un sector pequeño y llamaron a técnicos antibombas. La mochila resultó ser exactamente lo que parecía. Una bolsa de gimnasio olvidada, abandonada por un viajero agotado que había corrido para alcanzar un vuelo. Un error. Pero en el tiempo que tardaron en descubrirlo, Rafael estaba esposado en una oficina mientras los oficiales trataban su identidad como una molestia. El equipo antibombas despejó la bolsa. La alerta bajó. La voz por altavoz volvió a operaciones normales. Los vuelos se reanudaron, y aún así, Rafael seguía detenido, porque los sistemas, una vez en marcha, no se detienen fácil, no sin que alguien decida detenerlos. El mando del capitán Vega no supo que estaba detenido hasta las 9:22 a.m., y cuando se perdió una llamada programada y no respondió a un mensaje. Su oficial ejecutivo llamó otra vez, sin respuesta. Su esposa llamó, sin respuesta. A las 9:35, el XO contactó al oficial de guardia de la base. En minutos, el oficial inició una verificación de paradero, porque en la Marina, un oficial desaparecido no es algo casual, es un problema. Y los problemas se rastrean. A las 9:58, una oficial enlace de la Marina, la comandante Leah Porter, llamaba al puesto policial del aeropuerto. «Comandante Porter», dijo, voz precisa. «Estoy tratando de ubicar al capitán Rafael Vega. Viaja con órdenes oficiales. Creemos que está en su aeropuerto». El oficial de escritorio sonó confundido. «Tenemos a un sujeto detenido que dice ser de la Marina», dijo. La voz de Porter se afiló. «Dice», repitió, «póngame con el supervisor». En la oficina de seguridad, el teléfono de Dunn vibró. Contestó, escuchó
y su postura cambió ligeramente. No miedo, sino conciencia. Se giró hacia Rafael. «Tu gente está llamando», dijo, como si fuera una acusación. Rafael la miró. «No son mi gente», dijo en voz baja. «Es la Marina, y están verificando lo que usted debió verificar antes de esposarme». La mandíbula de Dan se marcó. Salió del cuarto para tomar la llamada en privado. Tyler se quedó en el marco de la puerta, silencioso, como si el silencio pudiera volverlo invisible. Rafael miró sus muñecas. Ya se formaban marcas rojas donde las esposas presionaban. Pensó en cuántas veces había estado del otro lado de una detención. Policía militar en una base, un incidente con un marinero borracho, una discusión acalorada en un muelle. Miss siempre insistía en una cosa: respeto primero, verificación primero, desescalada primero, porque la autoridad sin contención se convierte en brutalidad más rápido de lo que nadie quiere admitir. En una parte distante de su mente, se preguntó cómo se vería esto en video. Luego oyó las voces afuera del vidrio, enojadas, confusas, un hombre gritando: «No pueden agarrar a la gente así». Una mujer diciendo: «Él dijo que es de la Marina, la historia ya se estaba propagando». Cuando Dunn volvió, le quitó las esposas a Rafael sin mirarlo a la cara. «Póngase de pie», dijo. Rafael se levantó, muñecas adoloridas. Dan habló rápido, como si la velocidad pudiera rebobinar el tiempo. «Hubo una alerta», dijo. «Coincidía con la descripción, ya está resuelto». Rafael sostuvo su mirada. «Resuelto», repitió. «Me esposaron en público». Dan encogió apenas los hombros, reflejo defensivo. «Seguridad aeroportuaria», dijo. Rafael no elevó la voz. No lo necesitaba. «Sargento», dijo, «usted me detuvo porque yo me veía español». Eso fue lo que dijo. Eso fue lo que dijo su oficial. Los ojos de Dan destellaron. «Yo no dije eso», espetó. Rafael señaló con la cabeza la cámara en la esquina. «Entonces la cámara lo aclarará», dijo. Los hombros de Dan se tensaron. «Está libre», dijo, y lo dijo como si cerrara una puerta. Rafael recogió su bolso del portátil, recogió su pase de abordar del piso, miró el reloj, 10:07 de la mañana. Su vuelo ya había embarcado. Lo había perdido, porque una descripción vaga y una suposición racial fueron tratadas como suficientes para robarle su tiempo, su dignidad y su libertad. Temporalmente, sí, pero el tiempo suficiente. Y en el tiempo suficiente para importar. Rafael volvió al pasillo como alguien que regresa a una escena que ya le quitó algo. El monitor de su puerta decía: «Salió». Se acercó igual al mostrador. La agente de puerta miró su pase y luego miró las marcas rojas en sus muñecas, donde la manga se le había subido. «La puerta está cerrada», dijo, automática. «Me detuvieron», respondió Rafael, voz pareja. «Policía del aeropuerto. Necesito reprogramación y necesito documentación». «Documentación». Después de que lo pararon por papeles, ahora necesitaba papel para probar que lo habían parado. Ella tecleó, ofreció lista de espera e imprimió un comprobante que se sintió absurdamente pequeño frente a lo que acababa de vivir. Mientras se apartaba, un hombre con gorra se le acercó con el teléfono aún en la mano. «Señor», dijo en voz baja, «yo grabé eso. No sabía quién era, pero se veía mal». Rafael lo miró un segundo. «Envíemelo», dijo. El hombre asintió. «Sí, claro». Rafael tomó el número igual que había tomado nombres y números de placa, con cuidado, porque ya había aprendido la lección de esa mañana. Si no recoges el registro, alguien más lo escribirá por ti. Al mediodía, Rafael participaba en la conferencia por videollamada desde una silla del aeropuerto, el cuello de la camisa apenas torcido, los ojos firmes mientras el cuerpo no lo estaba. Cuando terminó la sesión, su teléfono se encendió, su mando, su esposa, un oficial hack. Un mensaje de su oficial ejecutivo llegó con 3 palabras que no eran oficiales, solo humanas. «¿Estás bien?».
Rafael miró la pantalla y escribió la única respuesta honesta. Número. En la jefatura de la policía aeroportuaria, la sargento Dunn ya estaba moldeando su relato. La alerta aeroportuaria le daba un escudo. Entorno de alta amenaza. Situación evolutiva. Seguridad del oficial. Pero el problema de los escudos es que las cámaras ven alrededor. El jefe Darren Mays vio el metraje en su oficina con las persianas a medias. Vio a Dunn decir, «Ese es el nuestro», antes de que alguien pidiera un nombre. Vio aparecer la CAS. Vio que igual pusieron esposas. Luego vio el clip del testigo, tembloroso, granulado, pero con audio dolorosamente claro. «Se ve español», eso fue lo que dijeron. Mays no necesitó que un abogado le explicara qué oiría un jurado en esa frase. No un error, un hábito. Esa noche, Tyler Boone vio su propia bodycam en su apartamento, repitiendo el momento en que siguió el liderazgo de Dunn. Vio las manos de Rafael subir de inmediato y oyó la solicitud calmada de verificación. Oyó la palabra español como un alfiler cayendo. Tyler se había metido al trabajo para mantener a la gente segura. En ese video, él no parecía seguridad, parecía inercia. A finales de semana, Tyler pidió una reunión con asuntos internos. No usó palabras grandilocuentes, lo llamó una falla de protocolo. Pero cuando el investigador preguntó por qué aplicaron esposas antes de verificar identidad, la voz de Tyler se apretó. «Porque asumimos», admitió. «Asumimos». Esa fue la grieta que el caso después abriría hasta convertirse en una fractura. Lo que viene después es lo que hace temblar a una ciudad, porque el capitán Vega no dejó que se desvaneciera. Ese mismo día presentó una queja detallada y factual. Horas exactas, nombres, números de placa, frases textuales. O pidió preservación de la bodycam, la cámara de la oficina de seguridad, el audio de despacho y el informe del Airport Alert. La ciudad respondió como suelen responder al principio, con lenguaje. Tomamos en serio todas las alegaciones. Revisaremos el asunto. Lamentamos cualquier inconveniente. Inconveniente. Rafael leyó esa palabra y sintió algo frío a sentarse. Porque inconveniente es un vuelo demorado. No es estar esposado porque te ves español. Entonces, Rafael hizo lo que la gente hace cuando comprende que los procesos internos están diseñados para enfriar la indignación. Contrató abogada. Su abogada, Sofía Márquez, no era estridente. No lo necesitaba. Construía casos como un auditor forense, construye líneas de tiempo, paciente, implacable, con registros a los que no les importan los sentimientos. Y la demanda alegó detención ilegal, discriminación y abuso de autoridad bajo la cobertura de una alerta aeroportuaria. La primera defensa de la ciudad fue predecible. Decisión en fracción de segundo. Entorno de alta amenaza. Buena fe. Argumentaron que los oficiales actuaron con base en una descripción. Argumentaron que la alerta exigía velocidad. Argumentaron que lo liberaron rápido. Márquez respondió con una pregunta que suena simple hasta que la oyes en corte. ¿Por qué se pusieron esposas antes de verificar identidad?, preguntó. La ciudad intentó explicarlo. Seguridad del oficial. Márquez asintió. La seguridad del oficial no elimina requisitos constitucionales, dijo. Y la seguridad del oficial no convierte etnicidad en causa probable. Luego pidió descubrimiento. Y si el descubrimiento es donde las historias mueren y los hechos sobreviven. El metraje de Bodycam era peor de lo que la ciudad esperaba. Mostraba a Dunn diciendo, «Ese es el nuestro», antes de pedir un nombre. Mostraba las manos de Rafael levantándose al instante. Mostraba su solicitud calmada de sacar identificación. Mostraba la CAC en la mano de un oficial. Mostraba a Dunn ordenando esposas de todos modos. Y de fondo, lo bastante claro como para que un jurado lo sienta, estaba la línea. Se ve español. Eso fue lo que dijeron.
Esa línea hizo dos cosas a la vez. Explicó el sesgo y mostró que el sesgo se compartía como sentido común, no un accidente, un hábito. El audio de despacho tampoco ayudó. La llamada original del contratista usó posiblemente hispano. Despacho lo repitió. Los oficiales lo repitieron. Y en algún punto, posiblemente, se volvió definitivamente. La ciudad quiso argumentar que era un descriptor, no un motivo. Márquez no discutió sentimientos, mostró patrones, pidió registros de detenciones en el aeropuerto de los últimos 18 meses, pidió quejas por perfilamiento, pidió bitácoras de entrenamiento, y ahí apareció el giro, no en un momento dramático, en un memo de política, un documento de la unidad policial aeroportuaria, circulado después de un susto previo, enfatizando interdicción proactiva y atención elevada a indicadores de idioma extranjero. Indicadores de idioma extranjero. En papel, podría significar alguien hablando de una amenaza. En la práctica, significó algo más feo. Gente que suena o se ve extranjera. Hablantes de español, Rafael. Y cuando ese memo salió, ni el caso dejó de ser una sola parada, se volvió cultura. Hubo otro giro, aún más dañino. En declaración jurada, Tyler Boone admitió algo que debió haber terminado la detención de inmediato. Dijo que reconoció la CAC como legítima. Dijo que sabía que podía verificarse rápido. Y dijo, bajo juramento, que le sugirió a Dunn. Tal vez deberíamos confirmar antes de esposas. Márquez le preguntó qué respondió Dunn. Tyler dudó. Luego contestó. Dijo, no podemos correr riesgos. Si está mintiendo, va a salir corriendo. Márquez dejó que el silencio se estirara. ¿Y el capitán Vega salió corriendo?, preguntó. No, dijo Tyler, en voz baja. Se quedó quieto. Esa respuesta importó porque expuso la lógica detrás. No era por lo que Rafael hizo, era por lo que imaginaron que podría hacer. Y la imaginación, cuando se racializa, se vuelve un arma. La ciudad peleó el caso en público mientras negociaba en privado, porque eso hacen las ciudades cuando cambia el cálculo de riesgo. Un jurado viendo a un capitán condecorado esposado en un aeropuerto, en video, no era una imagen cómoda, especialmente cuando la alerta aeroportuaria se resolvió como una bolsa de gimnasio olvidada. La aseguradora de la ciudad empezó a hacer preguntas. El consejo municipal empezó a hacer preguntas. La oficina del alcalde empezó a hacer la peor pregunta. ¿Cuánto va a costar esto? No. ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cuánto? El dinero es el idioma que las instituciones hablan cuando su reputación está en juicio. En mediación, la sala era fría y neutral, diseñada para que la emoción se sintiera fuera de lugar. De un lado estaban Rafael y a Márquez y una enlace de la Marina en ropa civil. Del otro, abogados de la ciudad, un representante de seguros y el jefe de la policía aeroportuaria, el jefe Darren Mays, que parecía un hombre tratando de impedir que su departamento colapsara bajo su propio peso. El mediador empezó con números. La ciudad ofreció primero una cifra baja. Rafael no reaccionó. Márquez no reaccionó. Dejaron que la ciudad mostrara cuánto quería que la historia desapareciera. Luego Márquez deslizó un paquete sobre la mesa, una línea de tiempo, transcripciones del video, registros de despacho, el memo y la lista de quejas previas que habían sido discretamente no sustentadas. Márquez habló con calma. Esto no es solo un mal momento, dijo. Esto es un patrón con cámara. El jefe Mays se aclaró la garganta. Estamos comprometidos con entrenamiento, dijo. Márquez asintió. Entonces comprométanse por escrito, respondió. El abogado de la ciudad se inclinó. No habrá admisión de responsabilidad, dijo. Márquez asintió otra vez. Nadie espera que admitan, dijo, pero van a pagar y van a cambiar. El mediador preguntó qué significaba pagar. Márquez dijo el número en voz alta.
12,7 millones, dijo. Los abogados de la ciudad parpadearon. El representante de seguros se movió en la silla. El jefe Mais exhaló despacio, como si le hubieran sacado el aire de un golpe, porque ese número no era solo compensación, era un mensaje, era el costo de tratar la etnicidad como atajo. El acuerdo se cerró semanas después, 12,7 millones de dólares, sin admisión de culpabilidad, pero con reformas grandes adjuntas. Protocolos revisados de alerta aeroportuaria que exigen un umbral mayor para detenciones basadas solo en apariencia, pasos obligatorios de verificación de identidad antes de esposar cuando no existe una amenaza articulable, restricciones claras sobre usar idioma, acento o etnicidad como sustituto de sospecha, auditorías de bodycam, supervisión independiente, requisitos de informes públicos, una política que exige que los oficiales articulen conductas específicas, no descriptores vagos, antes de escalar. La ciudad intentó venderlo como mirar hacia adelante, pero el público oyó otra cosa. Oyó que una ciudad pagó 12,7 millones porque oficiales no pudieron o no quisieron separar una alerta de un prejuicio. El ayuntamiento tembló. En la siguiente sesión del concejo, en el número del acuerdo apareció en una pantalla con una tipografía estéril, seguido de la partida de la que se sacaría, reservas. El director de finanzas lo explicó con términos cuidadosos, calificación de bonos, deducibles de seguro, pausas de gasto. Pero la sala oyó una cosa: se recortarían servicios porque alguien eligió un atajo en un aeropuerto. Afuera, manifestantes sostenían carteles. Adentro, residentes preguntaban por qué la biblioteca del barrio tenía horarios reducidos mientras la ciudad pagaba millones para cubrir unos minutos de esposas. Las reuniones de presupuesto se pusieron tensas. Residentes preguntaban por qué los parques estaban subfinanciados mientras las demandas parecían sobrefinanciadas. Activistas exigían renuncias. Líderes sindicales defendían decisiones en fracción de segundo. Y Rafael, mirando todo, sintió una mezcla extraña de reivindicación y agotamiento. Porque la reivindicación no borra la humillación, solo prueba que no estabas loco. Meses después, Rafael volvió a Harbor City International, no porque quisiera revivirlo, sino porque se negó a dejar que el miedo se adueñara de un espacio que intentó encogerlo. Llegó temprano, se paró cerca del mismo kiosco de café, las mismas luces zumbaban, los mismos anuncios rebotaban, las mismas maletas rodaban sobre el piso. Vio pasar a la policía del aeropuerto, caras distintas ahora, pero el mismo uniforme. Un oficial lo miró, y luego desvió la mirada. Aún así, el cuerpo de Rafael se tensó, porque la memoria vive en los músculos. Un oficial naval puede lidiar con tormentas en el mar, puede lidiar con despliegues, puede lidiar con presión. Pero lo que se queda es el momento en que te tratan como amenaza por existir. Un viajero joven a su lado susurró al teléfono: «Bro, el aeropuerto está en alerta». Rafael sonrió apenas, no por las palabras, sino por lo familiar del miedo. Luego recordó una pregunta que le hizo un reportero tras el acuerdo. «¿Qué quiere usted?», preguntó el reportero. La respuesta de Rafael no fue dinero. Fue simple. «Quiero que verifiquen antes de violar», dijo. «Porque si estás escuchando esto, ya sabes cuál fue la parte más peligrosa de la historia. No fue la bolsa olvidada. No fue la alerta. Ni siquiera fueron las esposas. Fue el atajo. El instante en que alguien decidió, se ve español, por lo tanto sospechoso. Ese instante convierte la ley en adivinanza. Y la adivinanza, con uniforme, se vuelve poder sin contención. Así que aquí va la pregunta con la que deberías quedarte. Si hubieras estado en esa terminal y hubieras visto a un hombre calmado esposado diciendo que era capitán de la Marina, ¿le habrías creído? ¿O le habrías creído a la placa que ni siquiera se molestó en verificar? Por eso importó el acuerdo. No porque 12,7 millones sea un número grande, que lo es, sino porque obligó a una ciudad a admitir, en acciones aunque no en palabras,
que el perfilamiento tiene un precio, y porque le recordó a cualquiera que mirara que el respeto no es opcional durante una alerta. Es esencial, porque la próxima vez que el aeropuerto entre en situación de seguridad, habrá un momento en que un oficial querrá adivinar. Y la mejor esperanza que tenemos es que alguien recuerde este caso, recuerde la cámara, recuerde el costo, y elija verificación por encima de suposición. Así es como una ciudad deja de temblar, no negando, cambiando.